Cuando vemos las entrevistas de los abogados, cuando vemos las entrevistas de los políticos que se les está entrevistando, no solamente en el Ecuador, sino también en Perú, en Brasil, en los casos de corrupción, de Odebrecht, de estas constructoras que han aportado a las campañas electorales, vemos que muchos de ellos dicen, bueno, la Contraloría ha determinado un indicio de responsabilidad penal y ahora le corresponde a la Fiscalía investigar si es que existen o no los elementos suficientes para que se pueda iniciar un proceso penal. Precisamente ese es el tema que vamos a hablar hoy. Es el informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado como presupuesto de procedibilidad en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Es necesario entender el tema de los presupuestos de procedibilidad y hay que comprender que el derecho sustantivo, es decir, en el caso en materia penal, el Código Penal, donde se describen los tipos penales, va íntimamente ligado con el derecho procesal penal. Y bien ahí la máxima que es propio del derecho sustantivo, que nula pena sine previa ley, ¿no es cierto? No puede haber una pena si es que no existe un delito previsto previamente en una norma. Y también vemos la máxima en el derecho procesal penal de nula poenis sine legale proceso previo. Es decir, que no podemos activar el poder punitivo del Estado, o no podemos aplicar el tipo penal y la sanción a una persona si previamente no existe un proceso legal establecido. Los presupuestos procesales constituyen básicamente los requisitos de admisibilidad y las condiciones previas para la tramitación de toda relación procesal, ¿no? De tal forma que cualquier defecto de estos requisitos va a impedir que surja un proceso penal. Y específicamente en los delitos de peculado, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 581, en el inciso final del artículo 581, establece taxativamente que para el ejercicio de la acción penal por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, constituye un presupuesto de procedibilidad el informe previo sobre responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado cuando el objeto sea recursos públicos. Esta partecita, este párrafo que se insertó en el artículo 581, que habla de las formas de conocer el delito, ¿sí? Por ser denuncia verbal, informe, etc., ya fue promulgado por una resolución de la Corte Nacional de Justicia el 24 de febrero del 2010. Es decir, que cuando estaba vigente el Código de Procedimiento Penal, esta resolución de la Corte Nacional facultaba a que previamente a la instalación de una investigación previa o un proceso penal por el delito de peculado debe existir este requisito de procedibilidad. Ahora bien, no se ve muy claro. Antes de entrarnos ya en el tema del informe, es necesario entender el escenario procesal o el escenario legal donde se van a desarrollar todo este tipo de informes de responsabilidad penal. Y partimos del derecho administrativo, que tiene una trilogía básicamente que se compone del Estado, las instituciones públicas y los servidores públicos. El Estado, entendido como una organización política, ¿sí?, que se encarga de la organización a través de sus instituciones para prestar, en este caso, los servicios respectivos a los ciudadanos, satisfacer sus necesidades. Las instituciones públicas son aquellas que a través de los recursos que se van acumulando prestan un servicio a los ciudadanos. Y los servidores públicos son quienes ejecutan o representan estas instituciones dependiendo de las funciones, los cargos que las cumplan, ¿verdad? Toda esta trilogía que hablamos de Estado, de instituciones y servidores públicos forman parte de la administración pública. La administración pública que se describe en la Constitución de la República del Ecuador y que también describe cuáles son las instituciones públicas. Y tenemos, me parece que en el artículo 229 de la Constitución del Ecuador, donde se van definiendo cuáles son las instituciones públicas. Y tenemos básicamente aquellas que forman parte
de la función ejecutiva, electoral, judicial, consejo, el de transparencia y control social, y el impacto en la legislativa. Son los 5 poderes del Estado. También comprende los organismos descentralizados, municipios, gobiernos autónomos descentralizados, juntas parroquiales, aquellas instituciones que son creadas por ley para la prestación de un servicio específico, aquellas instituciones como las empresas privadas, empresas mixtas, que prestan servicios como empresas municipales de agua potable, etc. Todas estas forman parte de la administración pública. Ahora bien, dentro de esta administración pública, donde tenemos instituciones y servidores públicos, estos, al ser quienes forman parte y ejecutan todas las políticas públicas, pueden incurrir por acciones u omisiones en responsabilidades. ¿Sí? Es por eso que el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador establece que ningún servidor ni servidora pública estará exento de responsabilidades en el ejercicio de sus funciones y responderán, dice la Constitución, administrativa, civil y penalmente por las acciones o omisiones que ejecuten el ejercicio de sus funciones. Es decir, que quienes son los llamados a ejecutar o son parte de esta administración pública son exclusivamente quienes ejercen competencias, facultades y funciones asignadas por la ley, o sea, en la Constitución, las leyes orgánicas, para el ejercicio de una potestad estatal. Son ellos, además, quienes únicamente pueden caer en responsabilidades administrativas, civiles o penales. Es por eso que cuando más adelante vamos a referirnos ya a los sujetos activos del peculado, vamos a determinar que este delito tiene una característica particular, que es los sujetos calificados, los sujetos activos calificados, que indispensablemente, cuando queremos procesar a una persona o imputar cargos a una persona, tiene que tener esa calidad de servidor público. ¿Sí? Bien. Estamos hablando de que son estos servidores a través de hechos jurídicos o actos jurídicos los que pueden incurrir en responsabilidades. Pero ¿quién es el órgano encargado de determinar una responsabilidad a un servidor? El artículo 212 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Contraloría General del Estado es la institución que tiene la facultad de determinar responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal relacionadas con los aspectos de gestiones sujetos a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado. Es decir, que hemos hecho un análisis de Estado, instituciones, servidores públicos. ¿Quién tiene el control sobre estas? La Contraloría General del Estado. ¿Quién tiene la facultad constitucional y legal de determinar responsabilidades? Exclusivamente la Contraloría General del Estado. Y esta facultad se ratifica cuando en la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, en el artículo 38, se establece la presunción de legitimidad. Y miren lo que dice esta norma. Se presume legalmente que las operaciones y actividades realizadas por las instituciones del Estado y sus servidores sujetos a esta ley son legítimas, a menos que la Contraloría General del Estado, como consecuencia de la auditoría gubernamental, declare lo contrario. ¿Sí? Es decir, que cuando cualquiera de nosotros ejercemos un cargo público, ¿sí?, nuestras operaciones, nuestras acciones, todas se consideran legales y legítimas. Y únicamente en base a una auditoría gubernamental, de forma exclusiva, nadie más, no puede venir ninguna otra institución, ninguna autoridad diferente a que sea un auditor de Contraloría que diga, señores, sus acciones, sus omisiones no son legítimas. Bien. Antes de llegar a conocer a profundidad los detalles
de los informes de responsabilidad penal, quisiera brevemente que ustedes comprendan el tema de los procesos de control gubernamental. Existen dos: un control interno, que es directamente llevado por las instituciones públicas, las máximas autoridades, los funcionarios, servidores, son quienes tienen ese ejercicio del control interno. Y este control interno tiene tres momentos, ¿sí? Que es el control previo, ¿sí? Que consiste en que los servidores públicos, previo a la ejecución de cualquier actividad, tienen que verificar la legalidad, la pertinencia de que estas operaciones sean legítimas. Tenemos un control continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que los servidores de las instituciones tienen la obligación de dar una especie de continuidad, de verificación, de inspección periódicas a todas las operaciones que se realicen dentro de la entidad. Y finalmente tenemos un control, el control posterior, ¿sí? Que es exclusivamente para aquellas entidades de auditoría interna que ahora, conforme a la ley, se asignan directamente a las instituciones públicas. Todos los municipios del país tienen una unidad de auditoría interna, las universidades, los gobiernos provinciales, tienen de forma, llamémoslo, aislada a la administración central, ¿sí? Como un órgano de asesoría, tienen una unidad de auditoría interna. Son ellos quienes tienen que decirles a los servidores cuando ya ejecutaron una operación, realizaron alguna obra, viene el control continuo y luego el control posterior, son quienes van a observar cualquier acción o omisión que pueda suceder. Ojo, la norma va limitando también, específicamente en las actividades propias del control gubernamental, va limitando las actividades de la auditoría interna, ¿sí? Que básicamente se centra en eso, en lo que es el control interno, únicamente eso. El control externo, que forma parte exclusivamente ya de las actividades que realiza la Contraloría General del Estado, ¿sí? Y podemos referir que este control externo se divide en dos partes. Lo que se conoce como la auditoría gubernamental, que es exclusivo de quienes forman parte de la Contraloría y realizan algún tipo de análisis a los presupuestos de las instituciones, y tiene como característica la asesoría, la asistencia, la prevención de riesgos. Y tenemos por otra parte el examen especial, que a la mayoría que hemos pasado por una función pública nos ha tocado pasar, ¿sí? A muchos, creo que a todos quienes hemos sido parte, inclusive siendo parte de la Contraloría General del Estado, hemos sido sujetos a un control externo y a una auditoría. Ahora bien, el examen especial puede abordar varios temas, que es la auditoría financiera, que exclusivamente se centra en analizar presupuestos, los gastos, la planificación, a ver si se dio cumplimiento, toda el POA establecido para el cumplimiento de gastos. Una auditoría de gestión, que analiza básicamente los roles y funciones de cada una de las áreas de las instituciones. Una auditoría de aspectos ambientales, que esto fue destinado también como un aporte a que las instituciones públicas, por ejemplo, específicamente los municipios, los gobiernos descentralizados, que tienen el control sobre estos temas ambientales, puedan también ya ejercer las competencias que les establece la Constitución, en el ámbito también de la prevención del cuidado del medio ambiente. La auditoría de obras públicas o de ingeniería, que se centran exclusivamente, ¿sí?, al control de la obra pública, y también el examen especial de declaraciones patrimoniales juramentadas, que es el objeto también del informe previo de procedibilidad respecto al delito de peculado y enriquecimiento ilícito, y para llegar a determinar un indicio de responsabilidad penal sobre un delito de enriquecimiento ilícito, necesariamente tiene que pasar por un examen especial de análisis de declaraciones patrimoniales juramentadas. La ley orgánica de la Contraloría establece las clases de responsabilidad, y tenemos dos:
Responsabilidades que nacen de la culpa, es decir, de la negligencia, falta de cuidado, impericia, falta de debida diligencia de los servidores públicos, y también cuando son acciones dolosas, ¿sí? En el caso del juicio de responsabilidad. Centrémonos en las acciones culposas, que pueden ser las responsabilidades, una responsabilidad principal y una subsidiaria. Principal, cuando se efectúa un pago a un proveedor que no tenía derecho, se le pagó en exceso, sería una persona natural o jurídica privada externa quien se beneficia de ese pago. Lo denominaremos un responsable principal. Responsable subsidiario es aquel servidor que a través de su acción o omisión posibilitó ese pago. Todo esto nace de la culpa, impericia y negligencia. Estas responsabilidades principal y subsidiaria tienen una conceptualización ya de lo que se denomina la orden de reintegro de pago indebido. ¿Sí? Por otro lado están las responsabilidades directas y solidarias, que la directa recae sobre el servidor que incumple normas, falta de veracidad, de oportunidad, de pertinencia conforme a los planes y presupuestos, y la solidaria quienes por funciones, por los puestos, los cargos que desempeñan, son coautoras por acción en acción o omisión administrativa que lo determina. A esto va a determinarse las llamadas glosas, es decir, que estas responsabilidades estarían entre las denominadas responsabilidades civiles culposas. Las responsabilidades también se clasifican por su objeto, y tenemos las administrativas culposas, que nacen de dos circunstancias. Muchas veces hemos escuchado, me pusieron una multa a la Contraloría, o me sancionó la Contraloría. ¿Sí? Cuando escuchamos me sancionó la Contraloría, tenemos que hacer relación a que es una responsabilidad administrativa, ¿sí? Porque la responsabilidad administrativa tiene una sanción que es básicamente una impositiva técnicamente, y que puede llegar de 1 a 20 salarios y también a la destitución del servidor público. Esta responsabilidad administrativa nace de la inobservancia de las disposiciones legales y del incumplimiento de las atribuciones, funciones, deberes y obligaciones por razón de su cargo. Un ejemplo claro de una administración, una responsabilidad administrativa culposa son los casos de nepotismo. ¿Sí? El servidor dignatario, que tiene la facultad de designar, ¿sí? Al momento que hace una designación que incurre en las causales de nepotismo que establece la LOCEP, puede ser sujeto a una sanción administrativa. ¿Por qué? Porque inobserva la ley. Está inobservando la ley orgánica de servicio público y, dada la gravedad de esta pena, puede incluso acarrear una sanción de destitución. Recuerdo un caso particular en el gobierno provincial hasta hace unos años, cuando luego de un examen de auditoría se estableció que un miembro del Consejo Provincial era hermana, era del secretario del Consejo Provincial. Ustedes dirán, bueno, no es familiar del prefecto, no es familiar de una relación directa. Sin embargo, se determinó que al ser este consejero, que era la alcaldesa de una Mera, a ser parte del cuerpo colegiado, sí, se arrastraba a ese conglomerado, a ese llamado consejo gobierno provincial, y por tanto se pudo configurar un caso de nepotismo. La sanción que se le aplicó fue incluso, recuerdo que se le puso la multa de 20 salarios más la destitución. ¿Sí? Creo que se llegó a monitorear eso, pero lo curioso es que el prefecto destituido volvió a ganar en esta última elección. Por el otro lado, en el escenario ya en la conducta dolosa tenemos el inicio de responsabilidad penal. A ver, me salté la civil culposa. La responsabilidad civil culposa nace de un perjuicio económico. ¿Sí? Para poder determinar si una responsabilidad civil culposa es necesario que se ocasione un perjuicio económico que debe ser identificable y cuantificable. Y esto es potestad no únicamente de los auditores de la Contraloría, ¿sí? Sino también de las máximas autoridades que, como hemos dicho, tienen el primer paso, que es el control interno, el control previo y el control posterior. La responsabilidad civil culposa puede dividirse a su vez en dos: la glosa y la orden de reintegro.
Una de las principales causas de la glosa es la desaparición de bienes. ¿A quién no le ha pasado que se le robaron la computadora, se le perdió alguna cosa de la oficina, ¿no es cierto? Entonces es un caso típico de glosa. Y por más que se ponga la denuncia en la fiscalía, si ese bien no es recuperado, al funcionario le va a tocar devolver. Y si no devuelve, luego de un examen de auditoría, la Contraloría le va a decir: señor, usted es el custodio de ese bien, lamentablemente se extravió, se perdió, usted lo usó y está cuantificado el $4,000 y lo tiene que devolver. El otro motivo de la responsabilidad civil culposa es la orden de reintegro. Y esta orden de reintegro, el caso más típico de la determinación civil por orden de reintegro, es el pago a un proveedor diferente, ¿sí? O es el pago sin el sustento o fundamento legal. Estas dos formas de responsabilidad civil culposa también se diferencian en el ámbito de la impugnación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted le notifica ya una predeterminación civil vía glosa, usted puede impugnar a través de un recurso de revisión, ¿sí? Tiene 60 días para presentar un recurso de revisión. No sucede lo mismo en la orden de reintegro, ¿sí? Porque la orden de reintegro y la sanción administrativa no son susceptibles de recurso de revisión. La única vía que tiene de impugnación es recurrir ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Vamos a entrar en el tema ya específico de lo que son los informes de la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado, para realizar una acción de control, en primer lugar planifica, ¿sí? Evalúa y ejecuta. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que realice el ejercicio fiscal, pongamos el ejemplo más claro. En el año 2018, la Contraloría, las direcciones regionales o las delegaciones, en el mes de octubre más o menos, hacen una planificación para el año 2019 y realizan esta planificación en base al personal que tienen, al equipo de trabajo y también a la amplitud de las instituciones públicas que abarcan hacia su provincia o su región. Una vez que planifican, evalúan cuáles son las instituciones que a lo mejor que la Contraloría no ha ejercitado su acción hace varios años, evalúan cuáles son las instituciones que mayor riesgo pueden tener, incluso evalúan aquellas instituciones de las cuales se han presentado denuncias por diferentes actos de corrupción. Una vez que hacen esta planificación, esta evaluación, inician ya el proceso de ejecución. Es decir, decidieron hacer una auditoría al municipio de Riobamba, ¿sí? En virtud de que ha habido una denuncia X por los medios de comunicación, y dentro de esa planificación hemos establecido dos equipos de trabajo, dos auditores, un supervisor, 3 operativos. Es decir que previo a iniciar la acción de control, por ley, la Contraloría tiene esta obligación de planificar, evaluar y luego ejecutar. Al momento que la Contraloría General del Estado ingresa ya a hacer su ejercicio de control, tiene que cumplir con las normas del debido proceso de auditoría. ¿Sí? ¿Y cómo inicia esto? Hagamos un hipotético caso que se va a auditar al colegio Pedro Vicente Maldonado, ¿sí? Y se ha determinado dentro de una orden de trabajo, ¿sí? Que la orden de trabajo es un documento sustancial del debido proceso, porque establece, en primer lugar, el alcance de la auditoría. Veíamos antes que hablábamos de una auditoría financiera, una auditoría de gestión, una auditoría de obras, una auditoría digital. No se pueden mezclar todas en una sola. Es por eso que esta orden de trabajo describe específicamente el tipo de acción. Vamos a hacer el ejemplo que en el Colegio Maldonado van a hacer una auditoría de las obras de readecuación o restauración al salón auditorio, ¿sí? Y van a hacerlo dentro de esta orden de trabajo, establecen el alcance, que va a ser el análisis de la obra, y también el periodo. Y el periodo es sumamente importante, es decir, que digan, vamos a auditar desde el año 2016 hasta el año 2018. Al final, ustedes van a decirme lo importante que es esta orden de trabajo.
En esta orden de trabajo también, además del alcance, el periodo, se va a poner quiénes van a hacer la auditoría, ¿sí? Cuáles van a ser los auditores, cómo se va a conformar el equipo de trabajo y la duración del proceso de auditoría. Le van a decir, esta acción de control tendrá una duración de 60 días, ¿sí? Que es más o menos los plazos que deben cumplirse en los procesos legales. A veces nosotros designamos a un perito que se posesione y presente un informe en 20 días. Y eso se convierte en una regla. De igual forma, en el proceso de auditoría, los plazos que se establecen no fácilmente pueden ser modificables. ¿Por qué? Porque pueden alterar la planificación anual de todas las direcciones regionales. Para ello deben haber informes previos, deben haber pronunciamientos de los supervisores, etc. Es decir, que no es tan fácil que un auditor diga, ay, no alcancé, dame 30 días más. No. Ojo, estos procesos deben cumplirse tal como dice esta orden de trabajo. Esta orden de trabajo viene a ser la hoja de ruta del auditor, pero también la hoja de ruta del auditado, ¿sí? Cuando se inicia este proceso de auditoría, el equipo de auditoría debe cumplir la primera formalidad, que es parte del proceso, notificar. Y la notificación se va a hacer con esta orden de trabajo, en base a la orden de trabajo. Señor rector, le vamos a citar la obra que usted realizó durante tal periodo y el equipo se conforma por tal persona. Vamos a tener una duración de 60 días y le solicito, señor rector, que me indique sus nombres y apellidos, su dirección, correo electrónico, donde yo pueda notificar. Esa es la primera obligación que tenemos. El segundo paso, ya cuando el equipo de auditoría ingresa ya al análisis del campo, al análisis de toda la documentación, hacer la inspección de la obra, va a ser una comunicación provisional de resultados. Le va a decir al auditado lo que ha encontrado, los hallazgos preliminares que ha podido identificar. Y esto tiene varios objetivos. Primero, que el auditado pueda ejercitar su derecho a la defensa, pueda replicar los hallazgos de la Contraloría. Y también que el auditor pueda tener la opinión de la parte contraria, se vaya acumulando de documentación, de informes, para que posterior realice un análisis de que si amerita o no mantener el hallazgo, un comentario y determinar o no una responsabilidad. Y finalmente, tenemos dentro de este proceso de auditor la convocatoria a una conferencia final o una lectura del borrador de Contraloría, que es lo que se notifica. ¿Qué se hace en esta conferencia final? El auditor, luego de que realizó las indagaciones, realizó los contratos, va a comunicarle a todas las personas que fueron auditadas cuáles fueron los resultados. Ya con las contestaciones que el auditado dio, con la comunicación provisional de resultados, y se lo hace en una lo denominador de esto, lo común denominador es que tienen que hacerlo en presencia de todas las personas que fueron auditadas, y si no pueden hacerlo, ellos tienen que delegar o mandar una comunicación de que no pueden asistir a esta conferencia final de los exámenes. Una vez que se dan estos pasos, me olvidaba decirles que cuando les comunican los resultados provisionales, ya tienen 10 días para emitir sus observaciones, ¿no? Ejercitar su derecho a la defensa. Y cuando les notifican ya o cuando asisten a la conferencia final, tienen 5 días para que ustedes puedan presentar las observaciones sobre justificativos de podido hallar la teoría en examen especial. Cuando concluye esto, este informe tiene que pasar por un proceso de supervisión, un proceso de análisis, y finalmente tiene que ser aprobado. Y de este informe, quién lo firma, quién lo aprueba, depende de un reglamento o un manual de firmas que hay, dependiendo de la institución que se hace, la autoridad jerárquicamente superior. Es decir, que supongamos que si se hace una auditoría a la presidencia de la Asamblea Nacional, quien deberá aprobar el informe es el Contralor General del Estado, porque ha sido definido un reglamento para el manejo de firmas del Estado. Si la auditoría se la hace al gobierno provincial de
Chimborazo quien deberá firmar es el director regional, etc. Es decir, que quien aprueba los informes depende de la institución, el grado de la calidad y las reglas que se establezcan dentro de esta norma. Pasamos, Juan. Cuando los auditores realizan su ejercicio de control, denominan a sus observaciones hallazgos, ¿sí? Porque se conoce como el hecho generador o el hecho que el auditor lo que observó, lo que vio de ilegítimo, de ilegal. Y este hallazgo de auditoría se refiere a las debilidades en el control interno detectadas por el auditor. Por lo tanto, abarca los hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser comunicadas a los funcionarios de la entidad auditada y a otros hallazgos de auditoría se definen como asuntos que llaman la atención del auditor y que en su opinión deben comunicarse a la entidad, ya que representan deficiencias importantes que podrían afectar de forma negativa su capacidad para verificar, procesar, resumir y reportar informaciones confiables y consistentes en relación con las aseveraciones efectuadas por la Administración. Es decir, como dice, esto está tomado del manual de auditoría gubernamental, son aquellas deficiencias que detecta el auditor. Sin embargo, este hallazgo debe ser debidamente fundamentado, ¿sí? Y la norma de control gubernamental ha ido estableciendo los elementos del hallazgo de auditoría. Y este hallazgo de auditoría debe cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es la condición, lamentablemente no sé si ven, la condición, el criterio, el efecto y la causa. La condición es la situación actual, lo que encuentra el auditor, ¿sí? Lo que es. Supongamos, al revisar los libros diarios de la obra ejecutada, se determinó que no llevaban un registro o el control de las personas que debían realizar el mantenimiento de la obra, lo que encontró en ese momento. El criterio comprende lo que debió ser, es decir, que el residente de la obra debió, conforme el control interno, debió realizar los registros del personal ingresado, lo que debió ser. El efecto son los resultados adversos, lo que ocasionó la falta de control, y la causa, que es la razón básica por la cual ocurrió la condición. ¿Sí? Esto ocurrió debido a que el jefe de obra o el residente de obra no verificó parcialmente el desarrollo de la obra. ¿Sí? ¿Por qué es importante que dentro del proceso de auditoría un hallazgo tengan estas condiciones, estos elementos? Condición, criterio, efecto y causa. Dentro del debido proceso de auditoría, ¿sí?, debe cumplirse con todos estos presupuestos, porque caso contrario, este hallazgo va a tener una debilidad. Y tomemos en cuenta que estas deficiencias que son detectadas por el auditor posteriormente van a constituir en el fundamento a través de un informe para que se inicie una investigación. Para sustentar este hallazgo de auditoría, quienes ejercen el control también tienen que tener o tratar de fundamentarse a través de las evidencias de auditoría. Y de igual forma, como los hallazgos, las evidencias de auditoría son los conjuntos de hechos comprobados, suficientes, competentes y pertinentes, relevantes que sustentan las conclusiones de auditoría. Las evidencias de auditoría constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre hechos que examinen cuando estas son suficientes y competentes, constituyen el respaldo del examen que sustente el contenido del informe. Las evidencias de auditoría también pueden tener varias características. Las evidencias físicas que se obtienen mediante descripción o observación directa de las actividades, las testimoniales. Ustedes sabían que los auditores pueden tomar declaraciones.
conocían esa facultad de lectura de ley, ¿ya? Pueden obtener evidencia testimonial, pueden obtener evidencia documental y también una evidencia analítica que parte ya del proceso mismo de auditoría y de las conclusiones que puedan llegar. Todas estas evidencias que tiene la obligación de ir acumulando el auditor en base de los hallazgos tienen que tener una calidad suficientes, tienen que ser evidencias suficientes, que se refiere al volumen de estas. Una sola no es suficiente, tienen que ser dos o más, ¿sí? Tienen que ser pertinentes, es decir, que se relacionen a los hechos, y también tienen que ser relevantes, es decir, que tengan un sustento lógico para poder sustentar posteriormente un informe de auditoría. Luego que hemos ya analizado toda la estructura del informe de responsabilidad, del informe de Contraloría, nos vamos a remitir al informe específicamente de responsabilidades penales. Y aquí hay que hacer una aclaración para quienes han sido parte de los procesos de auditoría. Cuando nace un informe de indicios de responsabilidad penal, este se deriva de un informe general. Hay un informe donde se determina y se le puede notificar a la persona, pero si dentro de este hallazgo de auditoría existen evidencias de un indicio de responsabilidad penal, esto tiene que tramitarse de forma separada. Y el informe con indicio de responsabilidad penal tiene que ser, en primer lugar, sometido a un proceso de control. Una vez que el auditor de la unidad administrativa encargada de hacer el control presenta ya su informe, a través del hallazgo va a pedir una opinión, ¿sí? Porque el auditor hasta cierto punto no está formado en derecho. Puede pedir una opinión técnica a los abogados de la Contraloría, pero principalmente para que un informe de inicio de responsabilidad penal pueda sustentarse, necesita el informe de la Dirección de Patrocinio. Así lo establece la Ley Orgánica de la Contraloría, lo establece el Reglamento de Responsabilidades y también el Reglamento para la aprobación y trámite con informes de indicios de responsabilidad penal. Es decir que sin este informe previo, sin esta opinión de la Dirección de Patrocinio, no se podría aprobar un informe con indicios de responsabilidad penal. Quisiera, antes de pasar ya y centrarnos, si tienen alguna pregunta hasta ahí sobre los procesos de auditoría que hemos revisado. Luego que cuando ya el informe de responsabilidad penal y aprobado por el patrocinio de Contraloría, La Dirección de Patrocinio. ahí pasa directamente ya a Fiscalía. Sí. ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué debe contener un informe de inicio de responsabilidad penal? En primer término, la orden de trabajo, donde, como manifestamos, se constituye la hoja de ruta, donde se establece el alcance de auditoría, los tiempos, los plazos, las personas. En segundo lugar, la documentación que sustente los hechos, pero esta documentación debe estar debidamente certificada por el funcionario encargado de la institución. No puede certificar cualquier persona, tiene que ser el secretario, dependiendo quién cumpla esa orden. La opinión técnica, en caso de necesitar, que por lo general hablamos de los abogados de las delegaciones, el informe de revisión de la Dirección de Patrocinio y algo que es importante, el detalle de las personas que tienen relación con el inicio. Al final de este informe de indicios de responsabilidad penal, ponen un cuadrito de los servidores relacionados y van estableciendo los nombres de apellidos, el número de cédula, los cargos y fundamentalmente los créditos. Esto va a ser una guía cuando esto llegue a fiscalía. Y también hay que tomar en cuenta que el informe de inicio de responsabilidad penal únicamente cuenta o narra el hallazgo relacionado al inicio. No va a referirse a los otros. Por eso decíamos que el informe general de auditoría, donde se analizan todas las cuestiones, se va a derivar un informe distinto, que es el informe de inicio de responsabilidad penal, donde exclusivamente se va a plasmar ya el hallazgo evidenciado por el equipo de auditoría. Respecto a la aprobación del informe de inicio de responsabilidad penal, este también debe cumplir un debido proceso.
Las unidades administrativas de control y las entidades tienen que ser las encargadas de la aprobación de este informe, como decíamos, de conformidad a la institución, al fuero, al grado de las autoridades. Puede ser suscrito por el Contralor, por el Subcontralor, por el Director Regional, por el Delegado, pero es necesario que la Dirección de Patrocinio remita el informe con indicios de responsabilidad penal, lo que decía usted, a la Fiscalía General del Estado. Ellos son quienes, a través de un memorando, remiten a la Fiscalía el informe debidamente foliado con toda la documentación de respaldo y básicamente el cuadro donde constan los nombres de los funcionarios que se relacionan con el juicio. Este informe, una vez que es aprobado, tiene que ser notificado a la entidad, a la máxima autoridad de la entidad, así como a las personas que fueron parte de este hallazgo de auditoría, pero manteniendo la confidencialidad y la reserva de la información. Es decir, no se puede notificar ni se puede publicar en la página web de la Contraloría los informes de la responsabilidad penal. El artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría establece que estos informes deben ser aprobados en un plazo que no exceda el año. ¿Sí? ¿Qué pasaría cuando se aprueban informes pasado el año? Muchas alegaciones se han presentado y muchas impugnaciones se han presentado en los tribunales contenciosos como una forma de descargo también, cuando ya la Contraloría determina sus informes, basados en esta norma que establece el artículo 26, que deben aprobarse dentro de la ley. ¿Sí? Ahora bien, una vez que ya hemos revisado el tema del informe con indicios de responsabilidad penal, vamos a centrarnos ya en lo que es el informe de responsabilidad penal. Los indicios que son encontrados con la Contraloría General del Estado versus el delito de peculado. Creo que es importante que vayamos entendiendo cuál es la función del auditor cuando dentro de sus hallazgos de tener un indicio. Cuando hablamos de un indicio, el maestro Fernando Roberts dice que el indicio es algo que se señala, algo que se puede, pero también la doctrina señala que es un hecho indudablemente probable. Es decir, que un indicio es algo que ya tiene un sustento, tiene un fundamento. Y es importante que el auditor, a través del equipo de la dirección jurídica, tenga claro ciertas concepciones cuando esté presto a determinar un indicio de responsabilidad penal por el delito de peculado. Y aquí hemos identificado varias cuestiones previas basadas en los principios, básicamente en el principio de lesividad, para que pueda considerarse como un indicio, un hallazgo de Contraloría frente a un delito de peculado. ¿Sí? El principio de lesividad tiene relación a la necesidad de la intervención punitiva del Estado basada en la tutela de bienes jurídicos relevantes. En este caso, el maestro Santiago Nercuy señala que el derecho penal se legitima cuando exclusivamente hay una vulneración y los bienes jurídicos están tutelados por el Estado. Esto quiere decir que la primera acción que tiene que prever la Contraloría General del Estado es que las acciones o omisiones de los servidores públicos lesionen los bienes jurídicos tutelados por el Estado. Esto tiene relación con el artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal, que señala básicamente que las conductas penalmente relevantes son las acciones o omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptivos y denunciables. La primera acción que debe realizar el equipo de auditoría es verificar si existe o no una lesividad. Es decir, si el Estado, por la conducta del servidor público, puso en riesgo una conducta peligrosa, demostrable y que pueda ser comprobable.
Dentro del delito de peculado se puede considerar como los bienes jurídicos tutelados el correcto funcionamiento de la administración pública y también la fidelidad del cumplimiento por el servidor encargado de la custodia de los bienes del Estado. Decimos también que el delito de peculado necesariamente es un delito de resultado, que tiene que ser materializable, cuantificable en cuanto a la afectación al patrimonio o a la afectación presupuestaria que puede darse. Esa es una característica del delito de peculado, que se debe determinar o cuantificar la afectación patrimonial que está siendo afectado el Estado. Es decir, que cuando se determina un perjuicio económico, podemos determinar ya que esta conducta del servidor ha sido lesiva para los intereses del Estado. Es necesario además que la Contraloría General del Estado entienda que el delito de peculado tiene que cumplir con ciertos elementos. Y básicamente, como Fiscalía, cuando conocemos nosotros, no exigimos más allá que 3 elementos de la tipicidad objetiva que al menos debe revisarse un auditor previo a determinar un informe con juicio penal. La determinación de los sujetos. Recordemos que el delito de peculado es un delito propio, pero también impropio. Propio porque existe un sujeto calificado, que decíamos es necesariamente un servidor público, quien ejerce la potestad estatal, quien está a cargo de la custodia del bienes. Pero la Constitución de la República de Ecuador, en el artículo 223, al señalar que incurren también en el delito de peculado aquellas personas que son parte del delito y se benefician de esto sin tener la calidad de servidores públicos, ya le dan la calidad de un delito impropio, ¿sí? Y cualquier sujeto, si no sea servidor público, puede ser sujeto activo del delito. Como sujeto pasivo tenemos la institución pública. Los elementos normativos son necesarios que puedan observarse por parte del equipo de auditoría, básicamente la relación con otras normas, ley orgánica del servicio público, la ley orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, el reglamento de bienes, etcétera, etcétera. Y respecto a la conducta, se debe, por lo menos, si decimos que es un indicio, es decir, un hecho indudablemente que puede ser comprobable, se debe ya determinar cuáles son los indicios del abuso, de la distracción, de la disposición arbitraria o del beneficio propio de un tercero que pudo tener el servidor público, tomando en cuenta también que debemos referirnos exclusivamente a fondos públicos y que quienes incurran este delito tienen que tener la capacidad de ser los custodios o tener estos bienes o recursos públicos en función de su poder. ¿Qué queremos decir esto en resumen? Que cuando el equipo de auditoría, a través de la Dirección de Patrocinio, pretende emitir un informe de responsabilidad, al menos debería centrarse en el cumplimiento de estos 3 elementos de la tipicidad. Es decir, que ni siquiera se exige que pasemos a un análisis de antijuridicidad y culpabilidad, porque al tratarse de indicios, y como hablábamos, que el equipo de auditoría tiene que tener evidencias que pueden ser documentales, testimoniales, analíticas. Todas estas evidencias deben sustentarse en estos elementos. Respecto al delito de enriquecimiento ilícito, aquí prácticamente el sujeto activo necesariamente es calificado. Y este delito es exclusivo para los servidores públicos. Exclusivamente quien puede incurrir en este delito es el servidor. No podríamos hablar de un enriquecimiento injustificado de quien no ejerció una potestad estatal o desempeñó en un cargo público, de coordinatario, etc. Los elementos normativos de igual forma podemos contrarrestar con la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Contraloría Generalizada, la OCE, la Ley de Declaraciones Juramentadas, y la conducta radica en el incremento de su patrimonio de forma injustificada. Pero para determinar esto, necesariamente la Contraloría General del Estado tiene que hacer un examen especial a las declaraciones juramentadas patrimoniales.
Lo que hace la Contraloría es hacer una confrontación con la declaración de inicio de ejecución, con la declaración de fin de ejecución. Es un requisito sustancial que todo servidor público, y eso lo dice la Constitución, al ingresar a una institución debe presentar su declaración. En varias instituciones, y dependiendo los cargos de los funcionarios, le exigen una declaración patrimonial periódica y al finalizar su función tiene que presentar su declaración de fin de ejercicio. Un elemento sumamente importante del delito de enriquecimiento ilícito, y es una condición, es que este incremento injustificado se lo efectúe producto del cargo o función. Y esas son las cuestiones que difícilmente en el ámbito probatorio se puede llegar a justificar. Que este enriquecimiento haya sido producto del ejercicio del cargo o de la función de seguridad. La relevancia probatoria del informe de responsabilidad penal nos puede conducir a la determinación de la existencia del delito. Hacer un presupuesto de procedibilidad. El informe viene a sustentar la materialidad del delito. ¿Por qué? Porque el informe de Contraloría nos va a determinar la institución, la calidad del servidor público, ¿sí? Nos va a dar también las condiciones en las cuales se pudo detectar el hallazgo, sea en las diferentes formas de auditoría, una auditoría de obra, de gestión, financiera, etc., un examen especial a las declaraciones juramentales. Y también es importante porque nos puede ayudar a determinar la responsabilidad de los funcionarios. ¿En virtud de qué? Que el equipo de auditoría tiene una ventaja de haber estado en el campo, de haber tenido contacto con los funcionarios, de haber dado la posibilidad para que el funcionario pueda justificar, presentar sus elementos de descargo y básicamente analizar a través de esos variables que hablábamos de la condición, criterio, causa y efecto, pueda determinar lo que hizo el funcionario, lo que dejó de hacer, lo que debió hacer y cuál es el resultado de eso. Es decir, que este informe de responsabilidad penal no únicamente nos conlleva a un requisito de procedibilidad, sino también a que esta noticia del delito permite a la Fiscalía contar con los elementos necesarios para iniciar o no un proceso penal. Y también la relevancia probatoria del informe de responsabilidad penal, específicamente el delito de peculado, nos permite determinar el cuánto, que se relaciona también a la reparación que tendría derecho en este caso la institución o la víctima que ha sido claramente identificada. Por cuestiones de tiempo voy a tratar brevemente a ciertas tensiones que pueden darse en base al informe de responsabilidad penal. Ya procesalmente, cuando se inicia una investigación penal, hay muchos criterios que se dan por parte de la propia Fiscalía, de los abogados asesores, de los abogados litigantes, en el sentido si es necesario realizar un nuevo peritaje, un perito externo, que sea el perito contable, al informe de Contraloría. En ese sentido, podemos escuchar varias opiniones, ¿sí? Opiniones a favor, opiniones en contra. Sin embargo, yo mantengo el criterio de que difícilmente un perito externo podrá determinar los mismos hallazgos que realizó el equipo de control. ¿Por qué? Porque el perito externo no va a tener el acceso a los papeles de trabajo, no va a tener acceso a los cursos de pago, no va a tener acceso a las facturas observadas, no va a tener acceso a toda la documentación que permitió o que constituyeron los insumos a los hallazgos de la auditoría. Lo que hace lamentablemente el perito es, en base al informe de la Contraloría, volver a analizar los mismos hechos detallados y por lo general se ratifican. Es raro precisamente hablando que se pueda determinar una variación en los precios, una variación en el cuando el perito no va a tener el acceso a esos documentos. El tema de en el caso de los informes de inicio de responsabilidad penal,
por los delitos de enriquecimiento ilícito, también generan una controversia procesal. Estos son los que más conllevan a realizar o a solicitar una doble opinión contable. ¿Sí? Es decir que si el equipo de Contraloría determinó a lo mejor un incremento justificado, pongamos un ejemplo de unos $100,000, puede venir un perito externo, contratado, inclusive puede ser solicitado por el investigado y determinar que ese incremento puede estar justificado, ¿sí? O que ese incremento patrimonial tiene su sustento en otros ingresos que puede tener. Desde ello se genera un conflicto. ¿Y a quién creemos? ¿Creemos a la Contraloría o nos basamos en el informe pericial externo? Es decir que ya en el escenario procesal, en la dinámica procesal, si bien el informe de Contraloría es un requisito de procedibilidad que permite conocer una noticia del delito, de ninguna forma viene a ser un documento vinculante para las decisiones que pueda tener Contraloría respecto al inicio o no de un proceso penal o iniciar una imputación o penalización. Tengamos claro que este informe es únicamente una noticia del delito que, si es bien sustentado y que cumple con los requisitos de tener una evidencia suficiente, relevante, pertinente, puede ser un elemento fundamental para que Fiscalía pueda iniciar un proceso penal. Si tienen alguna duda, les agradecería y les dejo con el doctor Franklin Ocaña, que está aquí presente, para que podamos continuar con esto. Muchísimas gracias y les agradezco por